Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy quiero hacer un review que me trae algunos sentimientos encontrados. Es un review sobre el Nux B7PCM. Es un sistema in-ear inalámbrico que transmite en 5.8 GHz, que tiene unas características impresionantes de batería y de alcance, pero también tiene un detallito que no termino de pasar por alto. Aunque siento que en algunos escenarios y para algunas personas esto no es un punto crítico. Desde el principio les resumo, el sistema tiene lo que considero un defecto de diseño y es que presenta una ligera distorsión en las frecuencias altas del espectro auditivo, por lo menos allí es donde más se nota, alrededor de los 18 kHz pienso yo. Aunque esto es algo que vamos a analizar más a fondo más adelante. Primero quiero mostrarles todas sus ventajas, porque dejando a un lado ese detallito de la distorsión que presenta en el audio, este dispositivo tiene muchísimo, pero muchísimo que ofrecer. Vamos a empezar con lo visual. El diseño es fenomenal. Miren el tamaño de esto. Miden aproximadamente 7 centímetros de alto. Esto no pesa más que una barrita de sneaker pequeña y cabe perfectamente en un bolsillo. Se puede enganchar en un cinturón, en la camisa, en la chaqueta, en el bolsillo trasero, etcétera, en una banda, en el brazo. Es súper liviano y compacto. Viene con este estuche, que fíjense que cae allí de manera magnética, no se salen. Este estuche no solamente es una belleza de estuche, sino que también es funcional. Él tiene una batería incorporada aquí abajo que permite cargar los dispositivos unas 3 o 4 veces desde 0 hasta 100 completamente. Lo que significa que te vas a olvidar de andar recargando las baterías y que además la batería principal tiene un indicador LED que te permite visualizar muy bien cuál es la cantidad de batería que le queda a esta batería principal. Solo activo aquí. Allí veo que me quedan 3. Ya usé una barrita para un ensayo que tuve recientemente. Simplemente los guardo y ahí él comienza a cargar y me olvido de eso. Con respecto a los cables y conectores, esto incluye un cable tipo Y, tipo Y, con 2 salidas USB-C, porque los dispositivos además tienen sus puertos de carga laterales y los puedes cargar al mismo tiempo, los dos con estos dos puertos y una sola toma de USB-A. Y sí, se puede cargar mientras los usas, es decir, puedes conectarlo a un power bank, ponértelo en el bolsillo y funciona perfectamente mientras lo estás cargando. El puerto de entrada de audio, que es este que está aquí en el transmisor, está integrado en el propio transmisor, lo cual es muy cómodo porque te evita andar usando adaptadores más allá del propio que él trae para jacks de 1/4, pero también es un punto débil en cuanto a la durabilidad. Si lo tropiezas mal y lo rompes, pues chao transmisor. La verdad, no he visto que vendan reemplazos de transmisores o piezas o algo así. Así que eso es un punto de tener en consideración con respecto a la durabilidad. En cuanto al rendimiento de la batería, este sistema tiene un rendimiento bastante bueno. Medido son 6 horas con 40 minutos. Lo probé conectándolo a una tablet con Spotify y monitoreándolo constantemente a través de mis audífonos, ¿okay? Hasta que se apagó totalmente. Esto te da lo suficiente para pasar un ensayo y inmediatamente a una presentación. Y lo bueno es que también entonces los puedes dejar cargando de una vez. Algo que me llamó un poco la atención es que el receptor se carga en unos 40 minutos, mientras que el transmisor le toma alrededor de 1 hora cargarse. Con respecto al rango de transmisión, es decir, la distancia que puedo separarlos antes de perder la señal, las distancias que pude medir con obstáculos de por medio en sitios donde había muchas señales es de aproximadamente 8.5 metros consistentes. En sitios abiertos llegué a obtener alrededor de 25 metros sin degradación de sonido. Y era un entorno público donde tenía celulares microondas, otros dispositivos inalámbricos. Había unas presentaciones allí, había unos conciertos, así que ningún problema, nunca se perdió la señal. Algo que tiene muy bueno es que cuando el sistema está alcanzando su límite de separación, la señal no se corta abruptamente.
como sucede en esos sistemitas baratos. Lo que en ocasiones para esos sistemas baratos se vuelve confuso porque no sabes si se te corta el cable, si te quedaste sin batería, si se está acabando el mundo, etc. O sea, no sabes qué pasa, pierdes el audio. En lugar de eso, en estos dispositivos, en este sistema, la calidad de audio comienza gradualmente a degradarse, lo que hace que instintivamente te detengas de alejarte del transmisor y te devuelvas a buscar una mejor señal sin presentar esa confusión mental que se puede presentar en algún momento. En cuanto a las funcionalidades, tiene un control de volumen granular muy preciso. El control del volumen está aquí. Cada presión de botón te deja ajustar en pasos de 0,5 decibeles, lo que te permite lograr niveles de volumen muy detallados y muy ajustados a lo que tú necesitas. Además tiene una funcionalidad que me pareció genial, muy intuitiva, y es que un toque breve del botón de power, de encendido, resetea el volumen al punto medio. Es decir, si está muy alto o muy bajo el volumen, tú presionas el botón de power y él se devuelve a ese punto medio. Es un sistema bastante plug and play. Simplemente los enciendes aquí con el botón de power en cada uno. Ya están pareados. Según el manual, tú puedes parear un transmisor con varios receptores para conectar varios audífonos a la misma señal que transmite este aparato. Si necesitas adaptadores específicos, asegúrate de que estén correctamente configurados en estéreo, ya que el sistema no funciona muy bien con cables mono. Si conectas un cable mono, solo vas a escuchar uno de los dos auriculares o audífonos. ¿Okay? Vas a escuchar o por la izquierda o por la derecha, porque este sistema viene por defecto en estéreo y no trae un botón para cambiarlo a mono. Sería ideal que este sistema tuviera ese botoncito como los M-Wave. Mi recomendación es que mandes si necesitas conectarte a una toma mono, que mandes a fabricar un cable XLR a jack con alguien que sepa, porque incluso si no haces la conexión bien te puedes quemar la consola. Entonces esto sería todo sobre las características del dispositivo, y ahora me gustaría pasar a las pruebas de audio que hice en la computadora. Lo que hice fue conectar mi piano digital. Él tiene dos salidas, una de main y una de audífonos. Las dos suenan al unísono. Entonces la salida main la conecté a una consola Behringer digital multicanal que graba múltiples canales al mismo tiempo. La salida directa a una entrada estéreo de la consola. La salida de audífonos del piano la conecté al sistema inalámbrico, y la salida de jack luego la conecté a otra entrada de la consola. ¿Qué puedo hacer con este setup? Okay, con este setup puedo medir la latencia que tiene este sistema, calculando la diferencia de tiempo de llegada entre la señal que viene directamente de la salida del piano y la señal que viene a través del sistema. Eso me va a dar un tiempo de desfase entre la señal directa del piano y la señal que pasa por todo este sistema. Medir ese tiempo de llegada de las dos señales me va a indicar la latencia del sistema. También van a poder apreciar esa distorsión en los sonidos, especialmente en los sonidos limpios, como un piano de cola, una guitarra acústica o una guitarra eléctrica sin efecto. Porque el defecto o la distorsión está presente en todos los dispositivos de este modelo. Probé 3, fui a la tienda Music Chile con la intención de comprarlos si no tenía la distorsión, o sea, si los probaba. Genial la tienda, me permitieron probarlos, conversaron conmigo, me asesoraron en algunos otros dispositivos, pero noté que el sistema tenía la distorsión. Luego conseguí otros prestados y exactamente el mismo sonido de distorsión. Entonces, aquí en las pruebas no solamente van a notarlo auditivamente, sino que también voy a hacer una prueba de cancelación de fases. Es decir, voy a agarrar una señal sinusoidal de 500 Hz. Entonces voy a reproducir la misma señal en los dos canales, izquierdo y derecho, y uno de los canales lo voy a invertir
Cuando tú lo inviertes, la onda sinusoidal que va al unísono comienza a cancelarse entre sí y lo que te queda es solamente la diferencia entre los dos canales. Como la distorsión o el ruido es un fenómeno estocástico, lo que me va a quedar allí es solamente el ruido. Va a quedar una parte residual de la onda sinusoidal y es porque, bueno, la llegada no es perfecta, las dos ondas no son perfectas y la modulación que aplica este sistema tampoco es perfecto. Pero se baja muchísimo el volumen de la señal sinusoidal y me queda muy alto el volumen. Puedo dejar muy alto el volumen de la distorsión que queda presente en el audio. Ahora, lo que sí puedo decir es que esa distorsión se hace muchísimo, muy tenue cuando estás reproduciendo música que tiene múltiples instrumentos, especialmente la batería, porque la distorsión se presenta por ahí en el rango de donde está el hi-hat de la batería, más o menos. Y también pasa desapercibido cuando estás monitoreando otros instrumentos, además de tu propio instrumento. Cuando estás monitoreando los otros instrumentos de las otras personas, también se atenúa mucho esa distorsión. Y sobre todo cuando estás más pendiente de ejecutar bien tu instrumento de buena forma, más que de la calidad del sonido. Entonces, bueno, vamos a pasar a las pruebas. Ok, ahora estamos en la parte donde ya hice las grabaciones respectivas y quiero que me sigan aquí con un poquito de atención porque sé que no va a ser fácil. No hice toda la muestra en la cámara porque voy a hacer este video eterno y conectar, desconectar. Tengo un desastre pequeño de cables aquí en el estudio. Lo que quiero mostrarles aquí es primero el sonido sinusoidal, ¿ok? Esto es un sonido de 100 Hz y este es uno de 500 Hz, pero quiero que escuchen lo siguiente. Ahí espero que lo escuchen nítidamente, ¿ok? Como un sonido sucio en la parte de arriba de las frecuencias. Ahora, aquí posiblemente sí lo van a escuchar porque aquí lo que hice fue invertir la fase de uno de los canales, apliqué el cambio, ¿okay? Y me falta normalizar un poco. Este es el resultado. Entonces, esto que ven aquí, esta línea un poquito gruesa, es el puro ruido. Ahí sí espero que escuchen el... ¿Okay? Porque ahí está, obviamente hay una parte residual de la frecuencia, ¿okay? de la frecuencia sinusoidal, porque la suma de los dos canales no es perfecta, ¿okay? Cada uno de los canales tiene pequeñas variaciones y cuando hago la cancelación de fase, la sustracción entre ambos no es perfecta, pero se escucha. Y si le doy un poco de ganancia a esto, vamos a darle 9 decibeles. Ustedes se dan cuenta que lo que queda es puro ruido. De hecho, si lo analizo aquí, fíjense lo siguiente. Yo voy a analizar esto, un pequeño análisis de espectro. Y fíjense en estos picos de frecuencia que aparecen allí. Esta es la frecuencia de 500 Hz y allí aparecen unos picos de frecuencia que es donde está básicamente el ruido. Y lo que me llama la atención es que están separados, parecieran como un armónico o algo así. ¿Okay? Están en puntos específicos, 16, 18 punto tanto, que es uno de los que escucho, pero no me esperaba estos pics aquí, cada espaciados casi perfecto. Lo otro es que, bueno, vamos a hacerle un análisis a esta señal. Obviamente aquí vuelve a estar la fundamental, ¿ok? Pero que no fue restada perfectamente. Pero aquí se ven y se escucha el ruido, ese es el ruido que queda. Y fíjense cómo es la forma de ese ruido y decae cerca de los 20, que corresponde con esa declaración que hacen ellos en el manual de que el dispositivo cubre desde los 20 hasta los 19 kHz. Y eso me llama mucho la atención porque parece que, no sé, parece que hay algo con la tecnología de
5.8 GHz, que o te da mucha latencia o bajas la latencia sacrificando algo en la calidad del sonido. Todavía no lo tengo 100% claro, pero creo que por allí va la cosa. Entonces, esto es lo que yo escucho. Obviamente exagerado porque le subí el volumen, pero eso es lo que yo escucho cuando estoy escuchando música, cuando estoy escuchando algunas cosas a través del dispositivo. Entonces aquí tengo un proyecto de Cubase. En este proyecto de Cubase yo toqué el piano y bueno, por allí hice algunas, creo que hice algunas cositas más. Aquí hay música, ya se los voy a mostrar. Pero aquí toqué el piano para hacer dos cosas. La primera es para que escuchen cómo se escucha en un instrumento limpio. Yo mandé el que dice línea, es el audio que viene a través, o sea, sale de los audífonos de mi piano, pasa por el NUX y cae en mi consola digital. Y el que dice case es la salida directa de mi piano a la consola digital. Entonces, si yo dejo en solo piano direct, que es este, voy a escuchar la salida directa. Y esto es lo que se escucha. Ok, ahora si pongo el NUX, miren. Directo, NUX. Entonces, si usted no escucha ese sonido de distorsión, vuelvo y repito, hágase un escaneo de oído porque algo le está pasando. Ahora, lo segundo que me permite visualizar esto es la latencia. Y creo que ya aquí pueden observar algo de eso. Fíjense que este que dice línea es el que viene de NUX, repito, y este que dice case es directo de la salida del piano. Aquí es donde como que mejor se observa la situación. Fíjense que, déjame exagerar un poco el volumen, ¿ok? Fíjate que aquí es donde empieza, vamos a quedarnos con la señal, no sé, de la izquierda o de la derecha y vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos aquí, yo voy a cortar el audio más o menos por aquí, fíjense que hay una pequeña diferencia aquí y aquí, este es el directo, repito, y este es, vamos a agarrar este que se parece a esta. Y es como que los que están más alejados. Entonces vamos a cortar como por aquí y como por acá. ¿Ok? Y vamos a ver qué tamaño tiene eso. Eso va desde el milisegundo 0.74 al milisegundo 0.80. Esos son aproximadamente 6 milisegundos. Un poquito más, un poquito menos, estamos dentro del rango declarado por NUX, que son 5.5 milisegundos. Aquí hay un error porque aquí lo estoy haciendo al ojo por ciento. Fíjense que aquí hay un cachito que se me quedó fuera del corte, igual aquí. No es tan perfecto, pero te da una idea clara de qué es lo que está pasando con el audio. Entonces, primero llega el audio directo que va por el piano y luego llega el audio por el NUX. Y esos 5 milisegundos ejecutando son absolutamente imperceptibles. Así que bueno, espero que esto les deje más claro la situación, les deje muy claro qué es lo que está pasando con el dispositivo y pues ya para finalizar les dejo la idea de que si dejamos de un lado ese pequeño problema de distorsión, este dispositivo es genial, ¿ok? Y lo único que le pido a Nux es que por favor hagan
un Mark II, una segunda iteración de este dispositivo corrigiendo ese detalle, porque este sistema es fenomenal. ¿Okay? Este sistema sería el sistema perfecto si no fuera por ese detallito. ¿Okay? Repito, un tema allí como para backup, para sonido profesional, para monitorear instrumentos como baterías, que se me estaba olvidando. Vamos aquí. Fíjense que el hi-hat está justamente donde caen esas frecuencias de ruido que por lo menos yo escucho y que vimos allí en la gráfica. Entonces, si tú estás escuchando música y esa música tiene una batería, si ustedes están en ensayo y ustedes tienen batería y tú estás escuchando la batería a través del sistema, no te vas a dar cuenta de esa distorsión. Esa distorsión técnicamente desaparece. Tu cerebro no logra distinguirla. Ahora, si es un sonido limpio, entonces ahí sí vas a tener. Si es un sonido limpio y tú eres medio obsesivo compulsivo con el tema de la claridad del sonido, entonces allí sí vas a escuchar ese problema, ¿ok? Ese detalle, sí se va a escuchar. Entonces, bueno, repito, esto es un sistema que es un sistema perfecto para alguien que quiera tener un backup muy confiable a pesar de ese detallito. Y es un sistema para el que no quiera perfección, sino que quiera algo confiable también. Este sistema es muy confiable y muy portable. Entonces, sin más que agregar, espero dos cositas. Espero verlos en el siguiente video y me encantaría por allí poner las manos sobre el Nux V7 Pro a ver qué tal es el tema de la transmisión mediante 2.4 GHz. A ver cómo se porta ese sistema, porque es algo que quizás me preocupa un poco. Bueno, los resultados me indican claramente 5 milisegundos de latencia, alrededor de 5,5. De hecho, eso está acorde a lo que dice el manual. Vamos a ver si logro visualizarlo por acá. Sí, 5,5 milisegundos de latencia. Eso es bastante próximo a lo que me conseguí yo en las pruebas, aunque recomendaría tener un poco de precaución cuando se use este sistema para monitorear instrumentos virtuales como una batería electrónica en Z-Drummer o Superior Drummer o algún piano virtual, porque sobre esos 5,5 milisegundos tienes que añadir la latencia propia del sistema de audio y del instrumento virtual. Entonces se pueden volver fácilmente unos 10, 12, 15 milisegundos, lo que puede ser algo molesto. Y bueno, haciendo la prueba de cancelación, si usted no alcanza a escuchar, si usted no alcanzó a escuchar la distorsión en la prueba de sonido limpio, es obvio que lo escuchó en la parte de la cancelación por inversión de fase. Entonces, reflexiones finales. ¿Es este sistema para todo el mundo? Bueno, este sistema tiene muchísimas cosas a su favor, en mi opinión. Tiene un excelente rango, una distancia genial para lo pequeñito que es el sistema. Portabilidad y diseño es excepcional también. Tiene funcionalidades muy prácticas, como por ejemplo el tema de la batería, que lo puedo cargar mientras lo estoy utilizando y que lo puedo cargar en el propio estuche. Y tiene un rendimiento y una duración de batería que son bastante confiables. Te permite utilizarlo sin estar pendiente todo el tiempo de cuánta carga me queda. Sin embargo, para esa gente molesta, obsesionada con que las cosas tienen que sonar perfecto y que se escuche hasta el más mínimo detalle detrás de cualquier sonido, me recuerda a alguien. Esa distorsión en las frecuencias altas puede ser un problema. Si no eres sensible a esas frecuencias altas o no trabajas con sonidos limpios, probablemente utilizas guitarras eléctricas con efectos de distorsión, etc. Es probable que nunca te des cuenta de este defecto,
De hecho, hay algo que me parece muy curioso y es que muchos colegas músicos, no sé si por abuso de sus propios oídos con los volúmenes que escuchan, porque a veces me parece exorbitante el nivel al que escuchan, el nivel de volumen al que escuchan las cosas. O si es un tema fisiológico, no lo sé, pero muchos colegas músicos no llegan a escuchar ni siquiera los 17 kHz. Entonces estas personas no van a notar esa frecuencia. De hecho, me he conseguido con videos en YouTube y con foros donde algunos propietarios se quejan de esta misma distorsión en países totalmente distintos al que yo estoy. Y hay una cantidad enorme de gente discutiéndoles que no, que ellos no escuchan ese sonido, que quizás el problema es que nuestros sistemas están dañados o que a lo mejor somos idiotas por ahí y no sabemos que las cosas con alto volumen distorsionan. O sea, tengo casi 20 años con el tema de sonido y yo sé controlar muy bien la entrada de sonido. Así que, o sea, ese argumento es como, y se lo voy a decir así, si usted no escucha la distorsión, vaya a un doctor y hágase una audiometría urgentemente, porque la distorsión está allí. Este sistema es una opción de verdad perfecta. Para aquellos que tienen un poquito más de dinerito en el bolsillo, más de platica, este sistema puede ser un perfecto sistema de backup que funciona siempre de una manera muy consistente y de hecho en términos de confiabilidad este sistema puede ser hasta más confiable que estos sistemas UHF de gama de entrada económicos que tienen pocos canales y pocas frecuencias. De paso, nunca, pero nunca va a faltarte algún músico en la banda al que se le olvidó su in-ear, al que le faltó a última hora cargar la batería, al que le falló el sistema de ellos a última hora, o que por irresponsable no hizo su tarea y no aprendió a utilizar bien su sistema in-ear. Entonces es en esos momentos donde este sistema brilla, porque ¿qué le puedes decir tú a ese músico que no hace la tarea? Adivina qué, te tengo uno de respaldo, ¿ok? Irresponsable. Ok, ahora, para aplicaciones más exigentes como grabaciones críticas, como monitoreo de calidad de instrumentos, cosas así, yo sinceramente recomendaría alternativas UHF y recomendaría alternativas UHF un poco más costosas, sobre todo por el tema de esa distorsión que hay en el sistema de audio de estos dispositivos. Ok, algo que me recalcó la gente de Music Chile, ya para cerrar, es que por ahí viene otro sistema de la gente de Nux, que es el V7, es como la próxima iteración de este dispositivo, pero es el V7 Pro. He visto algunos reviews en inglés y en español. Por allí parece que va a llegar pronto a Chile. Los únicos reviews que he visto antes es en México y bueno, sería por ahí genial poder tener ese dispositivo y poder escudriñar un poco mejor sus características, rangos, por ahí el tema de que por alguna razón volvieron al sistema de 2.4 GHz, me hace pensar ciertas cosas, me hace pensar que por ejemplo esa distorsión que tiene este sistema es por algo que trataron de solventar con respecto a las frecuencias de 5.8 GHz. No sé si puede ser con respecto a la latencia y para mejorar la latencia tuvieron que por ahí bajar el tamaño del buffer del sistema. Algo pareciera que van por ahí los tiros porque se volvieron un sistema de 2.4 GHz, pero que tiene unas mejoras. El sistema parece por fin un sistema in-ear del 2020, acorde al 2020. Porque están todos estos sistemas UHF que son unos mamotretos con pilas AA. Por Dios, señores, ya estamos pisando el 2025, ya creo que deberían incorporar baterías de litio o por allí dar la opción de tener una batería de litio incorporada en el sistema. Ya es suficiente con baterías AA. Entonces, bueno, si este video te fue útil, por favor déjame tu feedback en los comentarios y si tienes el sistema, dime por favor si escuchas o no escuchas la distorsión esta que probamos en el video. Está allí y si no la escuchas, como te decía anteriormente,
trata de hacerte una audiometría. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Bye bye.